este material. Que se lo mando. Listo, este grande. Entonces, mis hermanos, recordemos que el libro de Daniel, como tal, dice que, sobre todo el 7:25, dice que hablará palabras contra el Altísimo. El cuerno pequeño, que en un momento fue pequeño, pero que luego se convirtió en alguien enorme, ¿cierto? En alguien grande, superior a cualquiera de los otros cuernos, iba a hablar palabras contra el Altísimo, ¿sí? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán integrados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía es muy importante, y como les decía a ustedes, esta profecía de Daniel 7:25 de tiempos y la mitad de un tiempo es importante, ya que nos marca el camino o el rumbo de hasta dónde iba a gobernar este cuerno pequeño, o cuánto tiempo, podemos decirlo también así, cuánto tiempo iba a estar ese cuerno pequeño al poder o al dominio, ¿sí? Y no iba a ser para siempre. Por eso es que tenemos que entender una cosa, en la profecía, aunque en un tiempo la Iglesia Católica persiguió a cualquier persona que se opusiera a su voluntad, la profecía de la Iglesia Católica al final no será la que va a perseguir. Algunos inventan hasta mensajes hablando acerca de movimientos como el de los jesuitas, el de los masones, y apuntan a que ellos están haciendo de todo, metiendo sus manos, y bueno que sí, lo estén haciendo, pero ellos no son los que van a perseguir al final del tiempo. La profecía nos lo enseña. Y peor aún, imponerse a inventar cosas extrañas que no sabemos de dónde salen esas teorías bíblicas, no son ni proféticas, de decir que la marca de la bestia viene a través de una vacuna. Qué extraño, o sea, la profecía en ningún momento menciona tales cosas, pero sí menciona más bien otras cositas que son importantes. Pero para no caer en ese tipo de engaño y que nosotros mismos sepamos qué cosas tenemos que tener en cuenta, hay que estudiar las profecías. Y esta profecía de Daniel 7 forma parte de la profecía más larga de la historia explicada, que se llama la profecía ¿de qué? ¿De cuántas mañanas y tardes? ¿Alguien me puede decir cuáles son, cuántas mañanas y tardes? 70. 2003, no. ¿De cuál? ¿A cuál pertenece esta profecía de tiempos y la mitad de un tiempo? 70 tardes y mañana. Hasta 2300 tardes. 2300 tardes y mañana. 2300 tardes y mañana. 2300. Exacto, sí señores, todos tienen razón. Entre todos dijeron el mismo número, muy bien. Exactamente. Esta profecía de Daniel 7 o la profecía que está explicando Daniel 7 no es diferente o no se separa de las demás. Se maneja una sola. ¿Sí? Se maneja una sola profecía. Y esta profecía, precisamente, vamos a examinarla. Y quiero que ustedes saquen sus calculadoras. ¿Está bien? ¿A qué equivale, a cuánto tiempo equivale el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Algo interesante en cuanto a la palabra tiempos, voy a adelantarme aquí porque quiero llegar a esta partecita. A ver si, acá están. Tiempos o tiempo, aquí, bueno, aquí ustedes pueden verlo, esto es también el comentario bíblico. La palabra tiempos, que está en plural, según la palabra hebrea, o más bien aramea, porque estos capítulos fueron escritos en arameo, implica no tiempos, muchos tiempos, sino implica una raíz que ustedes la pueden ver ahí, y dan es la palabra para tiempo, un solo tiempito, pero como aquí la palabra está en plural, tiempos, que también utiliza la palabra idan, no se refiere a muchos tiempos, sino específicamente a 2 tiempos. O sea, no puede interpretarse como 3 tiempos, 4 tiempos, no.
sino que cuando Daniel dice tiempo, tiempos, está diciendo el doble de lo que ya había dicho antes. Y luego dice que la mitad de un tiempo. Algo muy interesante es que cuando dice que es la mitad de un tiempo, mis queridos hermanos, es la traducción más correcta. ¿Sí? O sea, la traducción más correcta de eso es la mitad de un tiempo. Entonces, partiendo de eso, vamos a mirar. El calendario hebreo no se contaba como ahora, de que existen días de 30 y 31 días, así, sino que el calendario hebreo manejaba solo meses con 30 días. ¿Está bien? Y también con 12 meses. Así es como medían el año. Ahora, sabiendo esto, y sabiendo que pues 12 meses, hay 12 meses, y que ese es un año, y que cada uno tiene 30 días, entonces vamos a valernos de lo siguiente. Quiere decir que un tiempo equivale a 360 días. ¿Listo? 360 días. Pónganle cuidado a eso. Ahora, si a eso equivale un año, ¿cuánto suma 360 más 360? ¿Cuánto da 360 más 360? A ver, sus calculadoras. 720. 700. 720. Ajá. Ahora, a esos 360, súmenle otros 360 porque apenas estamos sumando 2 años y apenas sumamos el de tiempo, ¿no? Ahora, sumamos una que es otro año más, que vendría siendo un tiempo más, pero dice tiempo, si nos falta un tiempo. Entonces a ese súmenle más otros 360. 80 días. 960. ¿Cómo? 1080. Ajá. Vamos a 1080, ¿cierto? Ahora luego dice que ya ahorita no es un año completo, sino es la mitad de un tiempo. ¿Y cuál es la mitad de 360? 180. Súmenle 180. ¿Y cuánto da? ¿Cuál es el resultado final? 1260, 1260. 1260. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aquí la profecía de Daniel, voy a volverme, dice que este cuerno pequeño dominaría al mundo por 1260, o cuando dice que por tiempo, si la mitad de un tiempo, está apuntando que iba a reinar por 1260 días. Y que sabemos que en 1260 días, en profecía equivale a años. 3 años y medio. No, equivale a años. Ahora, ¿de dónde sacamos que en el vocabulario profético, un día equivale a un año? ¿Alguien me puede decir de dónde se saca eso? ¿De dónde sacamos nosotros que proféticamente un día equivale a un año? Porque él le explica a Daniel día por año. El mismo Dios le dice y vas a tomar día por año. Bien, pero solamente en Daniel. Y también en Apocalipsis está. No, hay un libro antes de Daniel incluso. Ezequiel. Sí, Ezequiel. ¿Alguien da más? Eso. ¿Cómo? Eso. Bueno, hay un texto, estoy tratando aquí de buscarlo, para ser más específicos y sobre todo que queremos mostrar eso. Ezequiel sí menciona un poco con respecto a esto, pero hay varios textos que mencionan también, y aún antes de Daniel, aún antes de quizás formarse la nación como tal, y se encuentra en Números. Aquí está. Anoten esto porque esto es un dato importantísimo. ¿De dónde sacamos nosotros
que en la profecía, en el método histórico de interpretación de la profecía, un día profético equivale a un año. Eso se encuentra en Números 14:34. Me gustaría que alguien lo pueda escribir también aquí en el chat para que quede allí guardadito. En Números 14:34, donde ustedes pueden darse cuenta que dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Eso fue el castigo que Dios les dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y que están vagando por el desierto debido a la incredulidad de ellos. Entonces ya saben que es Números 14:34. Números 14:34. Ustedes pueden mirar ahí. Y ahí está la base bíblica de, por cierto, el que está hablando en Números, ¿quién es? ¿Qué personaje es el que está hablando en Números? En ese capítulo y en ese versículo. ¿Quién está diciendo esas palabras? Dios por medio, o sea, Moisés por medio de Dios. No, Dios por medio de Moisés, al revés, pero sí, estás bien. Dios por medio, sí. Estás bien. Y precisamente sí, así fue como sucedió. Dios es el que está diciendo esas palabras y esa es la base bíblica para decir de por qué en este caso, que es, iba a durar durante 1260 días, que quedan 1260 años, porque ¿de dónde sacamos? Fue el fundamento de la explicación de dónde sacamos nosotros que un día equivale a un año profético. En el lenguaje profético, recuerda que esto solamente se aplica en la profecía, cuando estudias profecía, porque de resto sigue siendo igual. ¿Eso qué quiere decir? Un día en la creación es un día, no es que sea un año, es un día. Sí, eso en aspectos históricos es un día de 24 horas, pero en el lenguaje profético un día es un año. ¿Sí? Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, mira, dice que esto ocurriría en los tiempos en los cuales el cuerno pequeño estaría dominando al mundo. La última vez que hablamos, conversamos un poco algunas características precisamente de este cuerno pequeño que querría cambiar los tiempos y la ley. El único sistema actual que existe y que ha intentado cambiar los tiempos y la ley, ya nosotros lo dijimos, es el sistema de creencias que aunque comenzó bien, fue cambiando y metiéndose con cosas que no tenía que cambiar, fue precisamente la Iglesia Católica. Nosotros ya lo vimos, ya que estuvimos examinando la última vez, viendo cómo la Iglesia Católica intentó cambiar tiempos, los tiempos que, hablando en cuanto al Día del Señor, que precisamente estaba hablando con un entrenador un día, esta semana, que me estaba preguntando que por qué nosotros guardábamos el sábado, si es que él tenía una estudiante, una niña de 7 años que ya no iba a los entrenamientos en sábado porque la iglesia se lo prohibía. Y nosotros, porque es que la iglesia no fue. La iglesia simplemente hace algo que Dios dice que hagamos, que es guardar, ¿qué día? ¿Cuál es el día que dice Dios que tenemos que guardar? El sábado, el día de reposo. Ahora, él me dijo, no, pero es que, a ver, es que el sábado ya, ese era un día de los judíos. Y ese día ya no hay que guardarse. Yo he escuchado muchas veces este argumento. Pero ustedes se pueden dar cuenta que aún desde la misma creación, el único día que recibió nombre y que fue Dios quien le puso el nombre a ese día fue el sábado. Y aún antes de que existiese la nación judía e israelita, Dios había instituido el sábado como un día para guardar y se lo dio a Adán y Eva para que Adán y Eva guardasen ese día. Porque Adán y Eva representaban no a una nación, sino que representaban a toda la humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Dios le regaló el sábado no solamente a los judíos, sino a cualquiera que decida guardar ese día santo. ¿Por qué? Porque era un regalo para la humanidad.
Un regalo en el cual el ser humano podría entrar en conexión directa con Dios. Ahora, cualquier día podemos entrar en conexión directa con Dios, pero ese es el único día que Dios nos pide que tengamos exclusividad con Él. Que le demos de los 7 días de la semana, un día. Y ese día es el sábado. Ahora resulta que hay alguien que no está muy contento con eso y siempre le ha querido hacer la guerra a Dios. Y no tanto es la Iglesia Católica, sino siempre ha sido desde los mismos comienzos el enemigo. O esa serpiente antigua llamada, ¿cómo se llamaba? El diablo y Satanás. Ajá. Él es el verdadero enemigo. Sí, él es el verdadero enemigo. Ahora, él siempre ha querido hacer la guerra a Dios, porque recuerda que el pecado no comenzó o no se originó en el jardín del Edén. Eso comenzó en el cielo. Tuvo sus inicios en el cielo. Tuvo su comienzo allá en el mismo cielo, ya que Satanás, que ahora se llama así, antes tenía una función muy importante en el cielo y su nombre era Lucifer. Un nombre muy bonito, por cierto, que significa portador de luz. Él se encargaba de distribuir el conocimiento a toda la hueste angelical. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la ley, el conocimiento de quién era Dios, de su justicia, de su carácter, y eso era su misión ahí en el cielo. Además de encargarse, porque era el director de la música, era un líder, era el querubín grande protector en el cielo. Eso lo explica tanto Isaías como Ezequiel. Era un querubín grande protector. Pero como ustedes pueden darse cuenta, pues él dejó que en su corazón, porque eso hasta nos demuestra que los mismos ángeles tienen libre albedrío, porque a Dios no le interesa robots que le sirvan, sino personas libres con un pensamiento libre que pueda explicar, ¿cierto? Que puedan servirle a él, más bien no explicar, no, sino servirle a él de forma voluntaria y por amor, y no simplemente por obligación. Se rebeló contra Dios, queriendo ocupar el lugar del Hijo. ¿Puedes creer eso? Y como quiso ocupar el lugar del Hijo, Dios, y sobre todo les recomiendo un libro que se llama Historia de la Redención, Dios permitió, o sea, el Padre permitió que Lucifer se enfrentara de tú a tú contra el Hijo. Y adivinen quién ganó. ¿Quién fue el vencedor en esa guerra en el cielo? Dios. Dios, Jesús. Recuerden que no fue el Padre el que peleó. ¿Quién fue el que peleó? Jesús, El Hijo. Jesucristo. El Hijo fue el que peleó. Ahora, dice Apocalipsis que se desató una guerra en el cielo y pelearon Miguel y sus ángeles y lucharon el dragón y sus ángeles y perdieron, y entonces fue arrojado, fue expulsado del cielo Satanás y sus ángeles. Ahora, después de que Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, la mayor misión de él ha sido pelear contra todo lo que Dios planea. Dios dice el sábado. Pues entonces se inventa otro día mucho más fácil para guardar. Y no solamente estoy hablando del domingo. El grupo islámico guarda el lunes. Hay otras religiones que guardan otros días, menos el sábado. ¿Por qué? Porque hay alguien que siempre ha estado intentando cambiar la ley de Dios. Siempre ha estado intentando ese propósito. Entonces podemos ver que aunque la Iglesia Católica había comenzado bien, porque es que no comenzó mal, comenzó muy bien, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles y las escrituras. Luego se desvió para cambiar las escrituras por la tradición. Y también quisieron cambiar los tiempos y la ley. Llegaron a tal punto de querer cambiarlo todo, incluyendo que hay un error muy grande. Resulta, mis queridos hermanos, que hubo un tiempo donde había un conquistador mongol, es decir, de Mongolia,
que se llamaba Aquila el Uno. Sí, también podemos decirlo así, Aquila el Uno. Él también era conocido con un seudónimo o con un apodo que era el de el azote de Dios. ¿Por qué se le llamaba así? Porque donde pisaba, ahí conquistaba. Y conquistaba cualquier lugar que él pisara. ¿Sí? Cualquier lugar que él fuese a combatir, ahí ganaba. Y era una tribu bárbara, justamente ahí, estaba queriendo conquistar a todas las regiones, ya había derrotado a Roma, ya había hecho muchas cosas a los romanos como imperio, pero ahora quiso conquistar Italia, y especialmente ir a Roma como tal para conquistar Roma y acabar con todo el vestigio, con todo lo que quedase de Roma. Entonces, para ese tiempo se encontraba allí en Roma, en la capital del imperio, se encontraba un anciano llamado León XIII, o también un obispo llamado León XIII. Para ese tiempo todavía existía la Iglesia Católica como tal. Y él supo de que iba en camino para donde él estaba, para la ciudad, Atila el Uno. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Fue ante Atila el Uno, y se presentó y le dijo, mire, no es necesario que usted mate a toda la gente de la ciudad. ¿Por qué no más bien usted hace lo siguiente? Yo le voy a dejar entrar a la ciudad, acá, entre y llévese todo lo de valor, llévese todo lo que usted ve valioso, pero no mate a las personas, deje a las personas vivas, llévese todo el oro, la plata, llévese todo lo que quiera, pero no mate a la gente, porque la gente no tiene la culpa de nada, son seres humanos igual que todos. Dice la historia que Atila el Uno vio en ese gesto de intercesión algo tan valioso, tan bondadoso, que decidió acceder a la propuesta de León. Y entonces Atila le hizo caso y hicieron el trato y entró, se llevó todo el valor, pero no mató a ni una sola persona. Ante ese gesto, el emperador, el único emperador que quedaba por ahí, y ver que salvó como tal al imperio, le nombró Vicarius Filii Dei, o el vicario de Dios, ¿sí? Que lo conocen como el intercesor, ¿sí? El intercesor. Y es en base a eso que quiso también ocupar, por medio de esa figura, y sobre todo eso se nota mucho con el tiempo, el lugar de intercesor de Cristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres no es ningún sacerdote ni ningún papa, sino ¿quién? ¿Quién es el intercesor? Jesucristo. Jesús. Al colocar a una persona como intercesor para el perdón de los pecados, o crear actividades como las penitencias, como las peregrinaciones para que las personas puedan librarse del pecado, es intentar cambiar lo que Dios ya había establecido, que solo en Cristo Jesús nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Pero resulta, mis queridos hermanos, que el dominio, o lo que se le llama también como la Edad Media, quiero mostrarles así. Aquí está. Duraría hasta un año específico y quiero que lo vean muy bien. Dice, el periodo profético del cuerno pequeño comenzó en el año 538. Recuerden que fue cuando la nación de los ostrogodos fueron derrotados y abandonaron la Iglesia de Roma, como lo dice aquí el comentario bíblico, usted lo puede mirar ahí más. Y entonces el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, eso quiere decir de los dominios pues del imperio como tal, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano en el 533
y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. ¿Sí? Además, en julio de 1790, ¿en qué año, hermanos? ¿En qué año? Dice que Julio de 1790. 1790. Gracias en esa fecha. Esto es historia. 30 obispos católicos se presentaron ante los que encabezaban el gobierno revolucionario de Francia para protestar por la legislación que independizaba al clero francés de la jurisdicción del Papa y lo hacía responsable directamente ante el gobierno. Esto es historia, esto no me estoy inventando, esto es pura historia. Resulta que para ese entonces por ahí se encontraba un hombre chiquito, pero que estaba logrando tremendas cosas en la famosa Revolución Francesa, conquistando muchos lugares del mundo, que se llamaba Napoleón Bonaparte. Pues mira qué sucedió. Preguntaron si los dirigentes de la revolución iban a dejar libres a todas las religiones, excepto aquella que fue una suprema y que fue mantenida por la piedad de nuestros padres, de todas las leyes del Estado, y ha sido por 2200 años una religión nacional. ¿Esto en qué libro lo pueden encontrar también? Aunque lo cita el comentario, hijo, eso lo pueden encontrar en un libro que se llama La Cristiandad y la Revolución Francesa, escrito por Aulard, el autor. Pero mira qué sucedió. El periodo, bueno, ya esto lo vimos. Ahora mira, exactamente 1260 años más tarde, es decir, en el año 1798, después de la reunión que vimos en el año, ¿cuál fue el año que vimos? ¿En 1700 qué? 1790. Ahora resulta que pasaron 8 años y en 1798 llegó algo que no se esperaban, y es que Napoleón Bonaparte empezó a tener victorias, y por eso es que dice ahí, las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón Bonaparte en Italia pusieron a Papa al merced del revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la República, y que hay una cosa más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de la unidad de la Iglesia romana, y depende de usted, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, alcanzar esa meta si lo considera factible. En pocas palabras, el Papa a ese tiempo, que estaba en ese instante, estaba diciéndole a Napoleón Bonaparte que si él quería conquistar la Santa Sede y sobre todo lo que conocemos hoy como la Ciudad del Vaticano, pues que lo intentara, que él no podía hacerlo, por muchas victorias que tuviera, porque la Iglesia romana siempre iba a ser enemiga irreconciliable de la República y de la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En respuesta a esas cosas, pues esas instrucciones, y por orden de Napoleón, el general Berthier entró a Roma. Escucha bien eso. Entró a Roma con un ejército francés y proclamó que el régimen político, eso es importante, ¿el régimen qué? No el régimen religioso, sino el régimen político del papado había concluido, y llevó al Papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. ¿Qué pasó entonces con el Papa cuando fue llevado a Francia? Murió el Papa. Y fue llevado a prisión y murió. Murió en el exilio. Murió en el exilio. Ahora, ¿cuál fue el Papa que estaba en ese tiempo? Ya les voy a explicar, les voy a decir exactamente quién fue, porque no me quiero quedar con ese datico. Fue el Papa Pío VI. Ustedes pueden mirarlo en la historia, eso es pura historia. El Papa Pío VI, que para ese tiempo era el que estaba allí, y fue el Papa que fue secuestrado o prisionero de guerra, pero más bien fue secuestrado por Napoleón y fue exiliado en Francia, donde posteriormente muere. Y es ahí donde se acaba la profecía de la mitad de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿En qué año fue? 1790. 1790. No, todavía no.
Recuerden que fueron 8 años después, o sea que fue en 1798. 1798. Hasta ahí termina el poder político de la iglesia como tal. Ahí termina. ¿Sí? Y continuarían las tribus bárbaras que todavía vemos que todavía existen esa desunión y pelea entre ellas, que son los países que vemos la mayoría en Europa. ¿Sí? De mis hermanos, ¿la profecía se cumplió o no se cumplió? La de tiempos y la mitad en tiempo. Sí, sí se cumplió. Exactamente. Claro que sí, que se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Entonces, ¿Dios cumple con sus promesas? ¿Estas profecías se han cumplido? Sí, se ha cumplido. Sí, se vienen cumpliendo poco a poco también. Y mira cómo es interesante saber que Dios, aún en los tiempos de Daniel, ya había profetizado que llegaría un tiempo en el cual el poder político, porque eso va a valer la pena recalcar, el poder político del papado terminaría. Tendría su fin. Aún en los tiempos de Daniel. Ministro. Sí, hermana Ruth. Se cumplió y se volverá a repetir. No, y se cumplió, pero recuerden una cosa, que ya como tal, proféticamente hablando, la Iglesia Católica no va a tener un poder político para perseguir, va a valerse de alguien más, pero si quieren saber eso, los invito a estudiar en otra ocasión el libro de Apocalipsis. O sea, esto es como el misterio que siempre les dejo a ustedes, ¿no? El complemento. Si quieren estudiar, exacto, ese complemento. Apocalipsis es lo que continúa después, lo que sucederá después, pero eso es en Apocalipsis. Y si quieren, espérenme, no se vayan a adelantar, porque yo les puedo mostrar qué fue lo que sucedió después de que estuvimos Daniel, para que entremos a las 7 iglesias, porque también eso forma parte. ¿Están de acuerdo conmigo? No sé si están de acuerdo. Después de estudiar Daniel, entrar a las 7 iglesias, que ese es el continuará. Ese es el continuará de la profecía. ¿Está bien? Así que, si están de acuerdo, bueno, te vamos a avanzar con eso. Pero por lo pronto, mis queridos hermanos, yo creo que entendamos una cosa. Todo lo que les estoy hablando no es con el propósito de atacar, sino para que vean que lo que Dios prometió que iba a pasar, sucedió, se cumplió. Y si Dios prometió por medio de su Hijo que volverá otra vez, es algo que va a suceder. Y que su reino comenzó desde que Él vino aquí y que va a durar por tiempos eternos. Y que si tú, escucha bien esto, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú vas a poder ser habitante del reino de Dios. Amén. ¿Sí? Pero lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús como único mediador, no San Gabriel, no San Pablo, no San Jerónimo, no la Madre Laura, sino Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú aceptas a Jesús, si tú dejas que Jesús sea el mediador entre el Padre y tú vas a poder alcanzar la salvación. Es lo único que tienes que hacer. Pero es aceptar a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otra persona, ni siquiera María, porque hasta María le decía, mientras que estuvo viva, que hicieran lo que el Hijo dijese. Eso se lo dijo a los siervos, ¿se acuerdan? ¿Saben? Tenemos que entender que no existe otra persona que pueda interceder por nosotros, sino solamente Jesús. Y la Biblia nos lo enseña. Solo en Cristo Jesús podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos que en Cristo Jesús, lo dice la Escritura. Amén. ¿Y qué dice Filipenses? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y abajo en la tierra, y reclamen y proclamen que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Si tú lo aceptas, si tú dejas que Él sea el Señor de tu vida, tú podrás acceder a todas las promesas que Dios tiene para ti.
Pero solamente tienes que hacer eso. Escucha la voz de Dios. Y si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque Dios prometió que Él volverá. Y si Él volverá, y hemos visto a través de Daniel 7 que Dios cumple con sus promesas, mis queridos hermanos, es porque Dios cuando prometió que volverá es porque lo va a hacer. No es porque, ay, sí volveré, pero algún día, cuando me acuerde de ustedes. No, Él volverá. Y el tiempo está marchando tan perfectamente que las profecías se están cumpliendo. Y muy pronto veremos venir al Señor en toda su gloria y majestad para venir por ti y por mí. Y poder decirnos, bien siervos fieles, en lo poco han sido fiel, en lo mucho les pondré, entren en el gozo de su Señor. Y que ustedes puedan decir también al final, tú fuiste nuestro Dios, a quien estuvimos esperando, y tú nos salvarás. Amén. Sí, eso queremos, entonces vamos a orar y vamos a pedir la presencia de nuestro Señor.